Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Hoy me acompaña Santiago Mariani, profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de nuestra Casa de Estudios, y con él vamos a hablar sobre el Bicentenario, ¿no? Justamente un tema que ya estamos a puertas, quedan 10 días para el 28 de julio, y vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar del continuismo o la reforma. Bienvenido, Santiago. Bueno, muchas gracias, José Ignacio, por la invitación. Para mí es una alegría estar siempre en este tipo de encuentros porque, bueno, soy argentino, resido en el Perú desde 2010, soy profesor desde 2012 de la Universidad del Pacífico, profesor contratado, y la UP ha sido y es mi segunda casa en el Perú, así que estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Muy feliz de tenerte con nosotros. Yo también puedo atestiguar de eso. Tú has sido mi profesor y fue un gran ciclo contigo. ¿Sobreviviste Santiago, lo vimos. Santiago, tú que editaste hace relativamente poco, junto con Cecilia O'Neill, decana de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y con Ronnie Farfán, un libro llamado Repensando las reglas del juego, caminos para evitar el colapso institucional y social. Y justo sobre las llamadas reglas de juego, quisiera que reflexiones acerca de la situación que hemos venido viviendo después de la segunda vuelta electoral y el comportamiento en específico del partido Fuerza. ¿Cómo actuar que ha tenido este partido? ¿Respeta las reglas del juego, entre comillas? ¿Cómo este comportamiento podría dañar la democracia o sus instituciones? Bueno, una simple referencia a la obra, muy corta. Repensando las reglas de juego, fue algo que comenzamos a pensar en 2016, casi 2017. Había asumido Pedro Pablo Kuczynski y la gobernabilidad ya se veía bajo severa tensión en el Perú. Y la idea nuestra hipótesis en ese momento, porque el subtítulo de la obra es cómo evitar el colapso social e institucional, era cómo pensar desde la academia en un país en el cual es difícil que se introduzcan reformas, cómo pensar la posibilidad de un camino reformista que evitara que todo lo que vino después, lamentablemente. Y ahora voy entonces puntualmente a lo que estás preguntando sobre las reglas de juego. El daño a la democracia creo que ya está hecho y no es, creo que cometeríamos un error si pensamos en un daño mirando simplemente a lo que está sucediendo en este proceso electoral. Creo que este proceso electoral es de alguna manera la cereza del postre de un largo proceso de deterioro que se viene agudizando con mucha fuerza justamente desde el año 2016. Y tiene que ver este largo proceso de deterioro en donde como resultado tuvimos un ciclo presidencial con 4 presidentes en vez de 1, una legislatura que tuvo 2 legislaturas en 5 años en vez de 1, etc. Y tiene que ver justamente con esto que de alguna manera le da solidez y consistencia al juego democrático, que son el respeto a las reglas de juego. A las reglas de juego escritas, formales, y a las reglas de juego no escritas. ¿Y por qué estoy haciendo esta diferenciación? Porque cuando uno analiza o mira cuál ha sido el derrotero de las democracias que han sido más estables y se han ido consolidando, lo que uno encuentra de manera muy fuerte es que los jugadores, los que utilizan estas reglas de juego, más allá del partido político que vengan, tienden a respetar las reglas de juego formales y tienen acuerdos informales que también respetan. Y nunca ponen en zozobra o juegan al límite de esas reglas de juego, y más aún, cuando estas reglas de juego, tanto formales como informales en los acuerdos que tienen, pudieran perjudicarlos políticamente, se abstienen de romper el juego
y eso consolida, digamos, la estabilidad institucional de largo plazo. Si alguien pierde una elección, lo que hace no es desconocer el resultado electoral, habiéndose sometido a unas determinadas reglas de juego. Vayamos al caso más paradigmático que tiene ahora, que en los últimos días se ha mencionado bastante, que es el de Estados Unidos. Por ejemplo, los Estados Unidos puedo nombrar diversos ejemplos, pero la elección del año 1960, cuando Nixon y Kennedy tienen una elección muy disputada, en noviembre de 1960, 65 millones de votantes, y Kennedy derrota a Nixon por la pequeña diferencia de 115.000 o 118.000 votos, entre 65 millones de electores. Había fuertes sospechas de que los sindicatos que manejaban, por ejemplo, ciertos distritos en la ciudad de Chicago, que estaba gobernada por un alcalde demócrata, Daley, habrían manipulado el proceso electoral para favorecer a Kennedy. Entonces, bajo estas sospechas, los asesores cercanos a Nixon le dijo: tenemos que desconocer la elección, tenemos que patear el tablero, esto no puede ser, nos han robado la elección. Y Nixon fue él mismo el que los paró a estos asesores que querían hacer esto, y él dijo: de ninguna manera, hemos perdido la elección, el veredicto ya está dado, vamos a aceptar el resultado, y en todo caso nos vamos a preparar para el siguiente turno. En el año 2000, luego de una enorme prosperidad en la que dejaba Bill Clinton la presidencia de Estados Unidos después de 8 años, donde en la misma convención demócrata que lo consagraba a Al Gore como el candidato que iba a suceder a Clinton como el candidato del Partido Demócrata, y toda la convención cantándole y pidiéndole a Clinton 8 años más, no solo Clinton obviamente no movió un solo músculo ni hizo nada para tratar de cambiar lo que es una regla escrita desde después de la presidencia de Eisenhower, el Truman, donde los presidentes no pueden estar más de 2 periodos en el... Bueno, a pesar de que los partidarios le decían 8 años más y lo vivaban, Al Gore asume la candidatura y la elección del año 2000, como muchos de ustedes podrán recordar, se produjo un problema enorme en un pequeño condado de la Florida. Las elecciones en Estados Unidos están descentralizadas y la justicia intervino para detener lo que era el conteo de votos. Al Gore apeló, digamos, a lo que estaba sucediendo para que la Corte Suprema dirimiera lo que estaba sucediendo, y la Corte Suprema confirmó o dijo que no se podían seguir contando los votos. Eso lo perjudicó a Al Gore, y Al Gore dijo: bueno, yo no comparto esa decisión, pero obviamente la respeto y hasta aquí llego, y él dio por perdida la elección, sabiendo que si se hubieran seguido contando los votos, probablemente él hubiera sido el presidente elegido. Es decir, ¿qué es lo que ha primado en Estados Unidos a lo largo del tiempo para que la democracia se consolidara? Un consenso explícito, no escrito, acerca de respetar las reglas de juego y la conducta política para evitar, digamos, que el sistema estuviera preso de las pasiones, las pugnas y los intereses coyunturales que puede haber en todo esto. Y es más aún, y Al Gore, en el momento que él acepta la decisión de la Corte Suprema, él, como vicepresidente de Estados Unidos y presidente del Senado, tiene que celebrar la ceremonia, tiene que llevar adelante la ceremonia que inviste al ganador. Él tiene que declarar como ganador a George Bush, y en esa ceremonia pueden encontrar ustedes en YouTube los videos. Por eso se dice que estuvo en su mejor momento político, su mayor grandeza. En esa ceremonia los mismos congresistas demócratas trataban de interrumpir la sesión
para pedirle al vicepresidente que anulara esa sesión y que no aceptara lo que estaba sucediendo. Y él inmediatamente lo desautorizaba a cada uno de los que trataba de interrumpir la sesión y le decía, no al lugar, no al lugar, el proceso va a seguir. Es decir, él mismo se refrenó sabiendo que estaba perdiendo en sus propios intereses para preservar el juego institucional de la democracia. Esto lo rompe esta tradición de respeto a las reglas de juego, la rompe Trump cuando llega a la presidencia. Y hemos visto de manera similar a lo que ha ido ocurriendo en el Perú, que al desconocer el resultado electoral, porque al día de hoy Trump lo ha desconocido y el Partido Republicano en su conjunto sigue desconociendo el proceso, eso desató por un daño tremendo en la democracia norteamericana, porque desató un proceso de violencia que intentó tomar el Congreso, como hemos visto en los días pasados, las turbas que están tratando de desconocer las instituciones consagradas en el Perú y tomar por la fuerza lo que el proceso no les ha dado. Tanto el daño tremendo a la democracia me parece que ya está hecho, y no solo lo vemos en esta elección, sino que me parece que la conducta de no haber respetado desde 2016, el haber perdido en las elecciones y haber desconocido a Kuczynski como presidente y haber hecho una oposición desleal que bloqueó la acción de gobierno permanentemente, lo que generó fue la zozobra institucional que hemos vivido hasta ahora. Por lo tanto, el daño me parece que ya está hecho y lo que hay que hacer ahora es ver cómo reconstruir o cómo intentar reconstruir unas reglas de juego, no solo formales desde reformas que se podrían introducir, sino reglas de juego no escritas entre los jugadores para que el juego político discurra por vías democráticas y que no estemos permanentemente en la zozobra, en la inestabilidad y en la violencia. Exacto, ¿no? Y justamente el caso de Estados Unidos pues tiene una institucionalidad que viene ya desde hace 200 y pico de años, ¿no? Allí, por ejemplo, el vicepresidente Pence le puso un freno a Trump en cierto modo y él también continuó la sesión y al final declaró ganador pues a su oponente, ¿no? A Biden y a la vicepresidenta Harris actualmente, ¿no? Cosa que pues el Perú le falta un poco una mayor institucionalidad que no tenemos, ¿no? Y Santiago, continuando esta conversación, desde la década del 90, ¿no? Después del colapso del sistema partidario peruano, el país ha sido manejado pues por una tecnocracia partidista, ¿no? Se creía y se sigue creyendo de cierta manera que estos personajes pues eran más honestos y capaces que los cuadros técnicos pertenecientes a los partidos tradicionales, ¿no? Parecería que el Perú necesitaba que su democracia y sus instituciones sean tuteladas por salvadores, ¿no? Una especie de paternalismo que se ha ido desdibujando con el paso de los años y con todos los escándalos de los cuales hemos sido testigos todos los peruanos en los últimos años, ¿no? Necesitamos realmente pues ser salvados de nosotros mismos. ¿Por qué hay tanto rechazo a los políticos en Perú? Bien, tenemos que, como lo estás planteando, retroceder algunos años para entender, o creo yo, para tratar de entender cómo hemos llegado al punto que hemos llegado y qué lugar tiene la tecnocracia versus lo que puede ser la representación política. En el año 1990, cuando Alberto Fujimori, sorprendiendo, gana en la segunda vuelta electoral, digo sorprendiendo porque Vargas Llosa era el candidato que a todas luces tenía los recursos, tenía los medios, era como el candidato destinado, digamos, a gobernar el Perú en esa elección, y sorpresivamente gana un profesor o un rector de una universidad anónimo que había empezado su campaña pensando a ser senador y que resultó ser al final la gran sorpresa. Fujimori asume en un momento de una profunda crisis en el Perú, donde el Perú había tenido una de las hiperinflaciones más agudas de toda la historia económica del mundo, y la partidocracia, digamos, y los partidos políticos que se habían consolidado o que de alguna manera formaban parte de ese sistema de partidos en el Perú
que empieza a tomar, digamos, nuevo vuelo a partir de la Asamblea Constituyente y la elección de 1980, esa década que va entre 1980 y 1990, esa suerte de partidocracia implosiona y queda asimilada al fracaso económico y social que el Perú hereda, digamos, Fujimori cuando él llega al poder. Y Fujimori construye una agenda política haciendo lo que se denomina la antipolítica, es decir, señalando como los principales culpables del estado de cosas a la partidocracia y a los políticos que habían gestionado los destinos del Perú entre los años 1980 y 1990. Y Fujimori propone profundas reformas que introducen, digamos, en el Perú una visión para organizar la sociedad desde los incentivos del mercado y bajo un contexto autoritario, cerrando el Congreso, violando la Constitución y a través de un golpe de Estado, reforma la institucionalidad, introduciendo la Constitución de 1993 en una posición de fuerza, donde en esta Constitución el tipo de espacio que se le da a la representación política es un espacio muy resumido, es decir, al espacio de la política y la representación como lugar desde donde el cual los ciudadanos, a través de sus representantes elegidos para tomar las decisiones en las cuestiones nacionales, esos espacios quedan muy reducidos. El bicameralismo pasa a un unicameralismo, se fortalece enormemente los tecnócratas designados en el poder ejecutivo y esa tecnocracia que va a empezar a gobernar, que no es una tecnocracia elegida por el voto popular, sino que es nombrada por una designación por el gobernante de turno y que ingresa no a través de mecanismos como podemos ver en otras democracias consolidadas, donde hay un sistema donde coopta el Estado a los funcionarios públicos a través de determinados concursos y un sistema de méritos, sino más bien a través de redes más clientelares y de conocimiento entre los propios funcionarios. Esta es la tecnocracia que se va a ver asimilada por gran parte de la ciudadanía como la responsable de poder introducir las reformas de mercado y darle estabilidad macroeconómica al Perú. Por lo tanto, esta democracia va a quedar como tutelada por quienes van a ser vistos por gran parte de la ciudadanía como las personas que en realidad son los que saben cómo gestionar la cuestión pública y son los que están llamados a hacerlo. Por lo tanto, la democracia peruana va a ir evolucionando de una manera en la cual, a mi criterio, va a quedar un poco desbalanceado lo que va a ser la instancia de la representación y su influencia en el proceso de toma de decisión versus una tecnocracia no elegida que va a ir circulando, digamos, entre los distintos ministerios, independientemente de gobiernos que van a ir sucediendo después de Fujimori, cuando el Perú logra recuperar su democracia luego de la transición de Valentín Paniagua, y son los que van a tener la sartén por el mango para poder cuidar de alguna manera que funcione el modelo neoliberal con determinadas premisas y que las presiones reformistas por parte de la ciudadanía que empieza a sentir descontento y que los resultados no empiezan a llegar, son los que tienen los candados para frenar ese tipo de proyectos reformistas. Eso hasta que llega la pandemia, que ya empieza otra historia. Justamente con la pandemia, pues, empieza esta nueva historia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con la estrecha victoria de Pedro Castillo en las elecciones generales.
que son pues producto de una insatisfacción palpable de la población pues con este modelo neoliberal implementado, como tú bien has señalado, en la década del 90 por el expresidente Alberto Fujimori. A pesar de que llevamos 30 años en esta corriente socioeconómica, no hemos sido capaces como nación de llevar bienestar a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Hay una gran cantidad de peruanos todavía que no tienen acceso a las cosas más básicas, ¿no? Muchos culpan de esto a que no se implementaron las llamadas reformas de segundo nivel, que no ha habido la decisión política, la audacia para implementar pues estas reformas que nos hubiesen llevado a ser como es hoy por hoy tal vez Chile, ¿no? Y además, y eso que además el modelo chileno pues se ha visto recientemente vapuleado por todas estas protestas que hubo en el año 2019 y que han originado también una asamblea constituyente, ¿no? ¿Qué reformas se deberían de haber implementado para que haya una satisfacción mayor con el modelo? Bien, es una pregunta contrafáctica, ¿no? Más bien, yo diría, ¿qué es lo que se intentó hacer y no se pudo hacer? Cuando a partir del año 2016, desde el Congreso, comienza a darse esta relación muy difícil entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tiene esta mayoría que no permite la posibilidad de gobernar al Poder Ejecutivo. Cuando empieza esta tensión muy difícil, al final la tensión se va a terminar de resolver con la salida de Kuczynski, la llegada de Vizcarra, y Vizcarra, un político con un poco más de olfato que Kuczynski, porque recordemos que tanto Kuczynski como su primer presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ellos decían permanentemente a los medios que no eran políticos, que estaban ahí simplemente para destrabar las inversiones y para que el Estado funcionara. Y cuando Vizcarra sucede a Kuczynski, Vizcarra sí entiende que tiene que hacer política y empieza a sintonizar con la ciudadanía e impulsa una reforma, una agenda reformista al calor de un primer gran colapso que tuvimos, que fue el colapso de la justicia, que todavía se está tratando de reconstruir a través de la Junta Nacional de Justicia y el proceso de reforma que todavía está en marcha. Y Kuczynski, Vizcarra, con mayor margen político y apoyo de la ciudadanía, trata de introducir una serie de reformas, pero quedan a medio camino. Pero la ciudadanía se entusiasma enormemente con ese proceso de reforma. Lo que eso nos indica es que hay una gran expectativa ciudadana que no ha sido colmada hasta ahora, porque espera que la democracia peruana funcione democráticamente. Esto es, que produzca no solo procesos electorales cada 5 años y alternancia, que eso es aún que eso que teníamos en vías de consolidación, ahora lo estaríamos probablemente en riesgo de perderlo, o hay una parte que no quiere aceptar, en fin, lo que está sucediendo en la dimensión electoral, pero es decir, hay una gran expectativa ciudadana, y esto que lleva adelante Vizcarra es reflejo de lo que todos los estudios de opinión estaban señalando a lo largo de el proceso neoliberal en los años 2000, especialmente en el periodo donde se produce la gran expansión de la economía, fruto de la demanda internacional entre 2004 y 2014, con un crecimiento muy fuerte de la economía, al promedio del 6% anual. La ciudadanía en su gran mayoría no estaba contenta por esto. La expresión de Alfredo Torres de el crecimiento infeliz, ¿no? Entonces Vizcarra sintoniza, introduce algunas reformas, pero quedan a mitad de camino, trunco, porque no logra, digamos, llevar adelante la gran apuesta reformista que es la Comisión Tuesta,
con la serie de reformas que se iban a introducir para poder hacer funcionar, por lo menos desde el lugar de la representación, ampliar los espacios de la política. Y eso queda trunco, y eso nuevamente genera en la ciudadanía un proceso de frustración colectiva. Y eso se va a ahondar aún más con la pandemia. Y la pandemia lo que va a introducir va a ser una coyuntura muy difícil para el Perú, no solamente para el Perú, no para el mundo, pero especialmente para el Perú, una coyuntura muy difícil donde va a permitir que aquellos postulados que no eran discutibles del modelo pudieran ser puestos a discusión, y empieza a haber un juego ya distinto entre el poder ejecutivo y el legislativo. El legislativo empieza a impulsar una serie de medidas que hasta el momento no había podido impulsar. Pero la pandemia, ¿por qué generó, digamos, me parece que una coyuntura política distinta que permite la posibilidad de que emerja una posibilidad de cambio? Y me parece que es una hipótesis personal, pero la principal razón por la cual el sistema termina de implosionar está dado por el tipo de decisiones de política económica que toma justamente Martín Vizcarra, y me refiero especialmente a las decisiones que toma, por ejemplo, con respecto a el impulso a la economía a través del plan reactivo. A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, el Perú, que ni siquiera, por ejemplo, en un país como Brasil lo permitieron, se permitieron dos cosas muy contradictorias y negativas a mi juicio en materia de política económica, que fue utilizar los recursos que no se habían invertido para cuidar la salud macroeconómica, y con la excusa de que el Estado no sabe gastar y que hay corrupción, los recursos que no se habían utilizado, por ejemplo, para crear un sistema de salud universal, de acceso universal como bien público y como una cuestión de derechos en la salud en el Perú, lo que no se había invertido en salud y se había dejado en la caja para cuidar el modelo, rápidamente, en cuestión de días, a través de Reactiva, se canalizó para asegurar la liquidez de los grandes grupos empresarios. Y no solo se utilizaron esos recursos para 60.000 millones de soles, y a la ciudadanía y a los sectores más vulnerables que necesitaban se les canalizó el 10% de eso, ¿no? Es decir, ahí uno tiene la relación muy clara: 60.000 millones de dólares a los grupos empresarios, y además se les permitió hacerlo del despido perfecto, despidos masivos. Tenemos hoy 3 millones de desempleados en el Perú que están con enormes problemas y estamos viendo en esta coyuntura la dificultad que están teniendo miles de familias en el Perú ahora para poder sobrevivir en esta pandemia. Entonces, eso terminó, me parece que, de impactar en la credibilidad del neoliberalismo como un sistema que iba a generar prosperidad para todos en el Perú. Las familias vulnerables me parece que vieron muy rápidamente cómo eran abandonadas por un Estado que solamente a la hora de hacer un salvataje lo hacía preferentemente y con grandes montos de dinero hacia los grupos empresarios, y encima permitía que los grupos empresarios pudieran despedir a las personas de sus puestos formales de trabajo. Entonces, eso me parece que introduce una variable nueva que impacta sobre la credibilidad del sistema neoliberal, que nos venía dando la promesa de que era cuestión de tiempo para que la economía derrame y para que todo el mundo, a través de su esfuerzo y convirtiéndose en emprendedores, iban a poder tener un lugar en la fiesta de la prosperidad que estaba viviendo el Perú, y fue todo lo contrario. Claro, ¿no? Tal vez pues se debió
haber hecho una especie de prohibición de que si recibías reactiva no podrías haber despedido, algo por el estilo, porque también de todas maneras las grandes empresas sí tienen un rol importante en la cadena productiva, al contratar medianas y pequeñas empresas que finalmente sostienen el empleo de cierta manera, ¿no? Tal vez justamente para evitar ese descontento se debió haber puesto algún tipo de regla diciendo, bueno, si tú recibes reactiva, pues no puedes despedir a nadie, ¿no? Pero... Claro, no sé. Pero lo interesante es por qué no sucedió eso. Y no sucedió eso porque, a mi criterio, y es obviamente discutible esto, el tipo de institucionalidad, es decir, las reglas de juego que al final permanecen y son las que mayor influencia tienen en el tipo de decisiones que desde la política se toman, son reglas de juego que tienden a privilegiar determinados y puntuales intereses y preservar determinados y puntuales intereses. Por eso no se cuidó a la ciudadanía, evitando, digamos, que perdieran el empleo, y por eso no hubo esa respuesta, me parece que hubiera sido, que hubiera contenido, y creo yo que el empleo y el dinamismo de las pequeñas y medianas empresas se hubiera, pero esto es un contrafáctico, no lo sabemos, se hubiera visto mayor dinamismo si los ciudadanos, especialmente los sectores que consumen más vulnerables, hubieran tenido dinero en el bolsillo para poder mantener, digamos, su economía familiar. Pero esto no ocurrió, y de hecho, si miramos las cifras, el país, es decir, volvamos a el principio de la pandemia, febrero del año 2020. Si revisamos los titulares de ese momento, tanto Vizcarra como la ministra de Economía decían que el Perú, gracias a la responsabilidad macroeconómica que había tenido, era el país más preparado en la región para poder lidiar con la pandemia y que tenían los instrumentos adecuados para hacerlo. Y algunos meses después empezamos a ver que lo que las cifras decían por parte de los organismos internacionales es que Perú terminaba siendo, con la pandemia, el país que tenía más muertos por millón de habitantes. Es decir, Perú fue el país que tuvo el caso más dramático de la pandemia en todo el mundo, y a su vez fue el país que tuvo el retroceso económico y el impacto económico más grande. Entonces, si seguimos la lógica de que el salvataje a los grandes grupos empresarios era necesario y era lo que había que hacer, y los despidos de la gente, porque el Perú era el país más preparado y el que mejor iba a estar, ¿cómo termina siendo el peor país que termina en número de infectados y en su retroceso económico? El primero o el segundo peor del mundo en términos de su caída económica. Entonces, aquí me parece que hay todavía una historia por develar. Lo mío son conjeturas, es una hipótesis, que la vinculo no desde el punto de vista económico, sino una explicación política de por qué la pandemia generó para mí como un nuevo espacio para poder introducir en el Perú una opción política en la cual haya un proceso de cambio con posibilidades de introducir reformas. Santiago, y hablando un poco de economía, hace poco el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, manifestó en una entrevista que él veía poco probable que un potencial gobierno de Pedro Castillo se aleje mucho de los cánones macroeconómicos vigentes, pues se enfrentaría a lo que él denominó la dictadura de los mercados. ¿Esto qué quiere decir? Que ante señales pues preocupantes por parte de una potencial administración de Perú Libre, inmediatamente los mercados dejarían hacer sentir su desaprobación en el tipo de cambio, la inflación se va a elevar, suben los precios, retrotraimiento de la inversión privada, menor generación de empleo, en fin, ¿no? ¿Es esta dictadura de los mercados positiva para la democracia? ¿Estamos reduciendo toda una visión tal vez muy economicista de la sociedad? Bueno, yo creo que no es positiva para la democracia. A ver, voy a tratar de explicarlo. Yo creo que los mercados ya si lo aceptamos como entelequia, los mercados ya se expresaron, ya se fueron casi 15.000 millones de dólares del Perú, y por fuerte presión del mercado, el sector respondiendo
a la presión de cierta parte de los mercados, el sector político que desconoce a Pedro Castillo como el ganador de estas elecciones está tratando de hacer todo lo posible para evitar que sea consagrado como presidente del Perú y que se respete la decisión que se tomó de manera, me parece que ejemplar, en un proceso democrático que no tengo ningún tipo de evidencia que me diga hasta el día de hoy que no fue un proceso transparente, que fue un proceso donde la ciudadanía se expresó en paz y donde determinó que en los próximos 5 años el Perú tenga que ser gobernado por Pedro Castillo. Pero en esta relación entre la dictadura de los mercados y la democracia, yo creo que hay como dos posiciones aquí. Por un lado, si Pedro Castillo sigue la receta que siguieron los presidentes que supuestamente eran reformistas, porque Toledo era el presidente reformista, García era el presidente reformista y Humala era también el presidente reformista. Pero rápidamente pasaban de ser los presidentes reformistas a ser los mejores alumnos del modelo, especialmente García con el perro del hortelano y su discurso acerca de cómo había que fomentar la inversión en el Perú a una costa de desconocer, por ejemplo, derechos consagrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno mira lo que fue el derrotero político de la democracia peruana desde Toledo hasta la fecha, uno ve que hubo un enorme fracaso político y social. Castillo lo que está proponiendo como alternativa, él dijo: en mi gobierno no va a haber hoja de ruta. ¿Qué interpreto yo cuando él dice no va a haber hoja de ruta? No interpreto que esté diciendo vamos a tirar por la ventana la estabilidad macroeconómica en el Perú, pero no vamos a expensas de mantener solo la macroeconomía estable por mantenerla, que es importante mantenerla, no se van a tratar de introducir desde la política, respondiendo a lo que la ciudadanía le está pidiendo, ciertas reformas que hagan que esta macroeconomía se mantenga estable, pero que permee ciertos resultados que hasta ahora no se han visto. Entonces, esta es una de las lecturas. La otra es: en el Perú no hay alternativa, que me parece que es una visión dogmática y que de mantenerse va a generar un nuevo ciclo de desencanto y de inestabilidad en el Perú. Esta otra visión dogmática es: no hay posibilidad a que se alteren las bases de cómo funciona el Perú, y hay un solo camino, digamos, por donde debe discurrir la relación entre Estado y mercado. Me parece que esta segunda visión que estaría expresando más Waldo Mendoza, creo que no tiene viabilidad ni política ni social en el Perú que viene. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar y tratar de hacer es ver cómo, bajo las reglas de la democracia, podemos introducir, porque esa es la gran ventaja que tiene la democracia como forma de gobierno frente a un gobierno autoritario. Un gobierno autoritario no quiere cambio, y una democracia sí tiene, en momentos donde se producen tensiones políticas, sí tiene caminos democráticos. Chile lo está mostrando, por ejemplo, para introducir reformas que permitan poder ir haciendo sintonía fina o gruesa, según se necesite, para que la política esté mucho más a tono y en sintonía con lo que la ciudadanía demanda, y no solo con lo que el capital quiere para maximizar sus utilidades. O sea, si el Perú no entrara en este camino de mayores equilibrios, de una visión más compartida y de una visión de desarrollo, porque no hay ningún proyecto neoliberal hasta ahora en el mundo que haya llevado a un país al desarrollo. Eso la evidencia internacional lo muestra muy claramente. No es una cuestión aquí de me gusta, no me gusta. Es una cuestión de ver cómo ha ido evolucionando la dinámica de los países. Y el Perú me parece que tiene una enorme oportunidad con este proceso de cambio, en el sentido de poder encontrar a la peruana la forma de hacer más asequible políticamente y socialmente una
dinámica que hasta ahora generó enorme descontento en el 80% de la población, según nos indican los diversos estudios que muestran los comportamientos y las actitudes de la ciudadanía a lo largo de los últimos 20 años. Santiago, pasemos ahora a abordar algunas reflexiones de cara pues, a este evento que ya nos viene, el bicentenario de la independencia del Perú. Y de acuerdo con un ensayo tuyo que yo recuerdo bastante bien sobre el trabajo que realizó Nelson Mandela para unificar a los sudafricanos, tú mencionaste que una nación es la común unión que liga a todos sus miembros aun cuando no se conocen entre sí. Esta ligazón es tan fuerte que une a sus miembros a pesar de las diferencias sociales que pueda haber. Llegamos hoy pues al bicentenario con un país dividido después de las elecciones más polarizadas quizás de las últimas décadas. ¿Qué trabajo se debe realizar para generar una nación en el Perú como el ideal de Mandela con Sudáfrica alrededor de 30 años atrás? Bueno, como diría Todorov sobre el tema de la identidad, es un tema enorme, pero ¿qué es lo que se podría o debería hacer? En primer lugar, en el corto plazo tenemos la oportunidad de reconocer plenamente que el Perú no es una mitad, sino que hay otra mitad que se ha expresado políticamente y es la que ha ganado la elección. Esa es la primera oportunidad que tenemos para reconocer la amplia diversidad que tiene el Perú y que en una democracia todos debemos estar cobijados bajo las mismas reglas de juego. Por lo pronto, en el corto plazo yo veo eso. Segundo, las expresiones de la gobernabilidad política que se tiene que ir construyendo a partir de que Castillo asume el poder, tendría que ser un esfuerzo muy denodado para que aquellos sectores de la política que más tienden a convergir hacia el centro sean los que traten de imponer, digamos, la agenda política de la gobernabilidad, escapando a lo que podrían ser los extremos, porque un extremo que desconoce lo que va a generar va a ser a otro extremo que se va a polarizar y a agudizar en sus expresiones en contra del otro extremo. Entonces lo que hay que hacer es... Pero la cuestión profunda y de fondo que me parece que esta elección ha mostrado y que el proceso de Sudáfrica me parece muy relevante nombrarlo porque desde en la literatura académica aparece el Perú, digamos, como un apartheid solapa, ¿no? Como el apartheid sudafricano. Un país que a lo largo de sus 200 años ha tenido un sector dominante que ha manejado y ha controlado las reglas de juego para que la dinámica económica y social beneficie a un determinado grupo. Y creo que esta elección lo que ha mostrado es cómo emerge con mucha fuerza esa institución que ha sido la que más ha permanecido a lo largo de la historia del Perú, que me parece que es el racismo. El racismo ha permeado el tipo de organizaciones que ha creado el Estado peruano. Si uno quiere responder a la pregunta de por qué el Perú, a pesar del boom económico que tuvo, gastó tan poco en educación pública o en salud pública a comparación de lo que gastan los países de la región, uno al final la respuesta la termina encontrando en la institucionalidad que está atravesada por el racismo y que determina, digamos, que desde el poder no se invierte en capital humano, que es la inversión que hacen los países que quieren salir adelante. Por lo tanto, yo creo que para salir de esta trampa en la que estamos, el Estado tiene que virar a ser un Estado que empiece a invertir en capital humano y a revertir la falta de organizaciones que tiene como resultado de la influencia que ha tenido el racismo a lo largo de la historia del Perú. Y justamente, Santiago, también tú has hablado del racismo como una de las características del Perú. Hablemos también de una de las instituciones que tiene el Perú y que
tal vez es la única institución republicana que nos queda o que tenemos, ¿no? Que son las elecciones constantes e independientes, ¿no? Sin embargo, pues hasta estas se han visto en entredicho durante este último proceso, como hemos ya conversado anteriormente. El país todavía no logra ser el gran articulador social que brinde igualdad de oportunidades para todos, como se espera en una república. Somos, pues, a 200 años de la declaración de independencia, ¿realmente una república? ¿O qué nos falta, pues, para alcanzar este ideal? Bueno, yo creo que la república, estoy citando aquí a un colega muy destacado de nuestra universidad, Alberto Vergara, la república es la promesa incumplida, y me parece que el bicentenario lo que nos tiene que servir, tanto aquí como en Argentina, como en la región y como en nuestros países, es pensar ese sueño que tuvieron quienes nos legaron nuestra idea de nación y de lo que queríamos ser, la idea de construir repúblicas. ¿Cuánto avanzamos o cuán lejos todavía estamos? Creo que el bicentenario esencialmente lo que tiene que hacernos pensar es en eso. Creo que estamos, en el caso del Perú, es la promesa todavía incumplida, y para poder avanzar hacia la idea de una res pública, o hacia el camino que nos conduzca hacia una res pública, creo que vamos a estar, y esta es una paradoja, creo que vamos a estar mucho más cerca de esa posibilidad si se termina de aceptar por parte de todos los sectores de la ciudadanía que Pedro Castillo es el presidente elegido por la voluntad popular, y se le permite, y eso no significa darle un cheque en blanco, se le permite llevar adelante un gobierno que introduzca reformas y cambios que están en los anhelos, en las demandas y en los sueños todavía de quienes, de las grandes mayorías en el Perú que todavía esperan estos cambios. Entonces, creo yo que en la coyuntura política que se abre, no vamos a llegar a la república, pero sí tenemos la posibilidad de empezar a transitar un camino de cambio que nos podría orientar. Y no va a ser solo Pedro Castillo el que nos va a llevar a la república, sino una serie de reglas de juego en las que nos pongamos de acuerdo y sean las reglas de juego que nos gobiernen. Y no siempre esperando que venga algún Mesías Salvador o alguna Mesías que nos saque de los problemas en los que estamos metidos. Entonces, tenemos que paralelamente a, acompañar, y críticamente cuando haya que acompañarlo, porque todo gobierno democrático, de nuevo insisto con mucha fuerza, no es un cheque en blanco, y mucho menos en países como los nuestros, donde hay esta precariedad y esta fragilidad institucional, donde el margen de discreción para poder utilizar el poder y que eso genere problemas hacia nuestras libertades individuales, tiene mucho mayor posibilidad de suceder. Tenemos que estar muy atentos y vigilantes. Entonces, por un lado es reconocer y tratar de fortalecer una gobernabilidad que amplíe y que incluya al Perú, que ha sido olvidado y negado, y por el otro lado estar muy atentos y críticos, pero sin pasarnos al extremo del que había pasado el fujimorismo desde el 2016, de ser una oposición desleal y que bloquee la acción de gobierno y que no permita que quien ha sido investido para elegir pueda llevar adelante su agenda de gobierno. Santiago, finalmente, para terminar esta entrevista tan interesante, a propósito de la pregunta anterior, ¿no?, de qué nos falta para ser una república, quisiera que debatamos un poco el tema del cambio constitucional planteado por Pedro Castillo vía una asamblea constituyente. En este año del bicentenario, luego de haber sufrido la pandemia del COVID-19, algunos sectores pues piden un nuevo pacto social que realmente garantice los derechos básicos de todos los ciudadanos. Otros, en cambio, sostienen que esto no es necesario, dado que la Constitución actual, la Constitución de 1993, ya prevé todos estos conceptos, ¿no? Y acusan a otros de que simplemente no les gusta cómo se están redactados. ¿Realmente necesitamos un pacto social?
reflejado en una nueva constitución, o en cambio es posible implementar reformas necesarias en la constitución que tenemos y mejorarla y llevarla al punto de que sea aceptada pues, por todos? Creo de nuevo aquí que hay como dos lecturas, ¿no? Quienes dicen que no es necesario porque, digamos, más importante que lo que pueda suceder es tratar de mantener una determinada constitución para que se afiance con el tiempo y que dentro de los márgenes que esa constitución da, poder seguir incluyendo reformas que vayan haciendo más inclusivo la democracia en el Perú, y quienes sienten que la constitución, digamos, surgida, como intenté resumir, en un acto de fuerza y en una coyuntura particular, no es, digamos, la principal traba a la posibilidad de crear más amplios consensos y unas reglas de juego diferentes. Yo no tengo temor a un cambio constitucional mientras sea hecho a través de los mecanismos que las mismas leyes prevén para que ese cambio se haga. Entonces, a mí me parece que la discusión no debería estar tan centrada en si necesitamos o no necesitamos cambiar la Constitución, sino en cómo hacerlo y cómo responder bajo las reglas de juego que tenemos a esta demanda de cambio que hay. Creo que la demanda de cambio está, pero la pregunta central entonces es cómo lo vamos a procesar. Si es que se procesa bajo las reglas de juego que tenemos y se hace democráticamente, no veo en el Perú ningún peligro en el cual podamos entrar en una deriva, como algunos sostienen, que me parece un delirio porque no encuentro ningún tipo de sustento ni evidencia hacia eso, que vamos a virar hacia una venezualización del Perú o hacia una Cuba en el Perú. Yo no veo ningún tipo de amenaza de ese estilo. Por el contrario, yo veo que el principal dilema o problema que se puede suscitar es justamente un gobierno que viene con un afán y un mandato reformista y tiene fuerzas muy poderosas que bloquean la posibilidad de que esas reformas puedan avanzar y que eso genere un nuevo camino de frustración e inestabilidad. Por lo tanto, lo que hay que encontrar acá son los equilibrios y no porque la venezualización es tan peligrosa como la dogmatización de quienes creen que el Perú tiene que ser solo un país regido a través de una sociedad de mercado y que ese es el único camino. Entonces, creo que esos dos extremos son los que hay que evitar ahora y encontrar el justo medio por las vías democráticas y dialogando y tratando de acordar. Y me parece que por ahí debería discurrir por ahora este asunto. El justo medio, como decía Aristóteles. Así es. Muchas gracias, Santiago, por esta entrevista tan ilustrativa. Ha sido realmente interesante. Hemos estado con Santiago Mariani, profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales, a las redes sociales de la Universidad del Pacífico, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y del Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, que pronto tendremos nuevas novedades para ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Santiago. Muchas gracias a ustedes y hasta una próxima. Con todo gusto.